Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. ¿Qué es la corrupción? ¿Cómo se enfrenta? ¿Qué podemos aprender de otras experiencias en el mundo? Este es un espacio para pensar y debatir sobre la lucha anticorrupción en Colombia. Bienvenidos a Voces contra la Corrupción, recuperando el Estado. Hola a todos, les damos una bienvenida. Seguimos con nuestro programa Voces contra la Corrupción, rescatando el Estado. El día de hoy tenemos un invitado experto en uno de los temas que abordamos en la investigación que financia la Subdirección de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública. Él es el doctor Óscar Javier Manrique. Es administrador público, cuenta con una especialización en gerencia hospitalaria, ha sido directivo en diferentes entidades del sector salud, particularmente ha sido gerente de hospital, ha sido subgerente corporativo, subgerente administrativo y financiero, jefe de planeación de hospitales en la red hospitalaria pública y de Bogotá y además asesor del subsecretario de Gestión de Salud en Bogotá. Actualmente es director financiero del ICBF. Y es un gusto tener al doctor Óscar que nos comparta su experiencia como conocedor y experto del funcionamiento del sector salud para que hablemos hoy de este tema que es bastante coyuntural y pues también estructural relacionado con la corrupción del sector salud. Doctor Óscar, bienvenido. Y nos acompaña el profesor Jesús Molina, director del proyecto de investigación. A todos y a nuestro invitado, gracias por la asistencia. Bueno, ¿les parece si empezamos? Una pregunta para ir a ambientar, doctor Óscar, y es que nos cuente desde su experiencia y pues además desde los diferentes puntos de vista, ¿usted por qué cree que el sector de salud es tan expuesto o susceptible a riesgos de corrupción? Ese creo que es un primer punto a abordar, entonces lo escuchamos. Claro que sí, digamos que lo primero que habría que mencionar es el fundamento de las reformas de los sistemas de salud en América Latina, por allá en los años 90, lo que se denominó el pluralismo estructurado, un enfoque que movió, digamos, las reformas de los sistemas de salud y reconoció sobre la base de este pluralismo estructurado la convivencia de múltiples proveedores, tanto públicos como privados. Esos múltiples proveedores como públicos como privados y sobre la base de las funciones esenciales de la salud, como son las funciones de modulación, de articulación, financiación y prestación, todo ese entramado, digamos, de funciones y entramado de actores, tanto públicos como privados, pues ha llevado a que efectivamente la corrupción encuentre dentro de ese ejercicio pues algunos elementos que es importante tener en cuenta. El primero es la gran cantidad de recursos involucrados. Estamos hablando de más de 100 billones de pesos que en este momento, en el 2025, están disponibles y dispuestos para atender pues todos los temas de salud, desde la financiación de la OPC hasta los temas de salud pública y otros componentes asociados al tema de la salud. Otro componente importante también es la diversidad de actores. El mismo pluralismo lo definió de esa forma y así se entiende también, desde los que legislan y reglamentan pues todos los componentes de la salud, pasando por la modulación y por las garantías de regulación que adelanta pues el mismo gobierno, hasta pues la intermediación creada en las empresas administradoras de prestación de servicios o las EAPBs, dentro de las cuales encontramos por ejemplo las EPS, que es uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta dentro de este análisis, y pasando por los prestadores, que son las instituciones prestadoras de servicios de salud, y claramente pues todo esto al final impacta en el actor más importante, que es el usuario.
es otro de los elementos, la cantidad de actores que forman parte de este sistema. Otro componente fundamental para tener en cuenta es las asimetrías de información, es decir, no todos los actores cuentan con exactamente la misma información y al no tener sistemas de información que permitan tener toda la trazabilidad, pues eso dificulta claramente pues el ejercicio de control. Por otro lado, la complejidad y la fragmentación misma del sistema, ya entraremos un poco más en ese proceso. Desde mi perspectiva y en mi experiencia como gerente de hospital y en el seguimiento y en el ejercicio pues, profesional al frente de hospitales, la programación del presupuesto en salud es otro elemento que también genera algunos elementos importantes que son propensos a llevar procesos de corrupción, en algunos casos confundiéndose con eficiencia o ineficiencia, pero pues claramente son procesos que alimentan los temas de corrupción y al final pues todo el tema de la misma naturaleza de cómo se producen pues todos los medicamentos y los dispositivos médicos, que es otro elemento fundamental a tener en cuenta dentro de este ejercicio. Sí, muchas gracias. Nuestra investigación encontró, digamos, una visión teórica que habla que no hay que hablar de corrupción ni anticorrupción en términos genéricos, sino que hay que hablar de sistemas de corrupción según sectores. Entonces tienen lógicas específicas y tienen, digamos, patrones diferenciados. En esa lógica quisiera que nos contara usted cuáles cree que son esos patrones, esas lógicas de la corrupción y de la anticorrupción, porque creo que ahí hay que mirar las dos lógicas dentro del sector salud. Señalar algo que estas teorías dicen que se enquistan ciertas redes dentro de esos sistemas y son redes, digamos, o que actúan a favor de lo público o actúan en contra de lo público. Digamos que hay algunos ejemplos claros, digamos, en este proceso pues de entender, insisto, algunos pueden hablar de eficiencias o ineficiencias en la salud, pero finalmente esas eficiencias o ineficiencias pueden transformarse claramente en temas de corrupción. El tema de los medicamentos, por ejemplo, es uno de los elementos fundamentales de cómo efectivamente entender la eficiencia o la ineficiencia en salud y cómo finalmente eso transcurre en procesos de corrupción. La debilidad, por ejemplo, en la regulación en relación con el tema de los medicamentos. La imposibilidad que incluso tienen los gobiernos de asumir de manera directa procesos de regulación, dada la forma como efectivamente a nivel mundial y de manera globalizada se producen los medicamentos y la capacidad que tienen las industrias farmacéuticas de impactar incluso la regulación en los países. Lo vivimos en el COVID, por ejemplo. ¿Sí? El COVID pues es un ejemplo cercano, digamos, de cómo finalmente la industria farmacéutica logra transformar efectivamente, pues digamos, una situación particular alrededor de un patrón particular, que es el COVID-19, y cómo logra finalmente incorporar dentro de la regulación y dentro de los presupuestos en todos los países, pues efectivamente el tema de los medicamentos. Al interior ya de los países, eso digamos desde la perspectiva de la debilidad en la regulación, al interior de los países, pues digamos que la inexistencia de sistemas de información claros que permitan tener toda la trazabilidad desde la prestación, desde la misma atención, desde el momento en que se programa y se planea la atención hasta efectivamente los mecanismos de pago y el pago efectivo pues al prestador, pues digamos que esa ausencia de sistemas de información claros que permitan tener esa trazabilidad, lo que significa en la dispersión de la información y en la inexistencia de ejercicios transparentes de auditoría, pues significa que efectivamente los muchos actores, y en caso particular los que producen los medicamentos, pero también los que los distribuyen, pero también los que los usan al momento de la formulación, hasta el mismo usuario, que es el que finalmente recibe, pues finalmente todo eso y toda esa cantidad y toda esa fragmentación y todos esos recursos que se involucran, pues al final terminan generando pues esos espacios para la corrupción. Claro, hoy se está hablando entonces de anticorrupción y se plantean escenarios de anticorrupción, se plantea desde la perspectiva de la gestión pública la necesidad de generar espacios de transparencia, pero claramente hay un tema también cultural, pues desafortunadamente en estos países, que nos llevan a de alguna manera normalizar pues todos estos escenarios
en los que pues todos aprovechan la desinformación, la fragmentación y los múltiples actores, cada uno buscando pues obviamente tener su espacio en ese recurso que finalmente llega. A mí me gustaría que profundizáramos dos temas que usted mencionó hace un momento. Primero, el tema presupuestal, atendiendo además su experiencia. ¿Por qué se dice que, porque nosotros dentro del ejercicio comprendíamos la fragmentación y los diferentes intereses, inclusive el poder que hay detrás de eso? Ese es como un tema para profundizar. Y el segundo, los sistemas de información. O sea, se dice que en un sistema fragmentado como este, donde también ha avanzado teóricamente, ¿no? Porque llevamos 30 años implementándolo. ¿Por qué no se ha avanzado en sistemas de información? Si hoy pues, el boom en temas de desarrollo tecnológico permiten que avancemos de manera significativa, ¿por qué es tan difícil consolidar esos sistemas? Bien, voy a empezar primero por el tema de presupuestación. Creo que es un ejemplo claro. No se toca mucho, digamos, en el ejercicio del seguimiento al tema de salud. El tema de la presupuestación, sobre todo, digamos, en los hospitales, en los prestadores, tiene una lógica que finalmente se convierte en una lógica perversa que genera un espacio, no lo justifica, yo digamos creo que no hay que justificar la corrupción, simplemente estos elementos que estamos dando es para entender un poco mejor cuál es la dinámica pues, de los procesos en salud. El tema de la presupuestación de los hospitales tiene una lógica particular y es que se presupuesta por caja. ¿Qué significa caja? Operaciones efectivas. En operaciones efectivas significa que yo puedo programar el presupuesto sobre la base de lo que recaudo realmente. Recordemos que una de las transformaciones importantes que generó el sistema de salud, los sistemas de seguridad social en salud, es transformar los hospitales en empresas sociales del Estado. Y digamos que los asimila con empresas privadas, precisamente para que puedan competir en un sistema pues, de pluralismo estructural. Los hospitales entonces tienen un sistema de presupuestación que es por caja, es decir, por lo que recauda efectivamente. Dentro de la presupuestación de la siguiente vigencia no se tiene en cuenta, por ejemplo, la posibilidad de los nuevos contratos que se vayan a suscribir o proyecciones presupuestales, que es lo que hacen todas las entidades. Todas las entidades lo hacen sobre presupuestos, así se llama precisamente presupuestos, porque se hace sobre la base de unos supuestos específicos. En el caso de los hospitales no se presupuesta sobre esa forma, sino se presupuesta sobre la caja, el recaudo efectivo que haya tenido en la vigencia anterior. Ese recaudo efectivo está determinado y está limitado por lo que ya hemos mencionado en términos del flujo de recursos dentro del sistema de salud. Ese flujo de recursos, si bien es cierto, la norma señala unas obligaciones en el término de los flujos, desde hoy la ADRES, en lo que significa la regulación y el flujo de recursos para todo el sistema, todavía no se ha eliminado, digamos, uno de los componentes fundamentales que es la intermediación que generan precisamente las entidades administradoras de prestaciones de servicios o los EAPBs. Esas EAPBs, pues en su ejercicio de intermediación, finalmente lograron construir unos sistemas que no garantizan el flujo de recursos y el flujo de caja necesario para que al final los prestadores reciban ese recurso por el cual efectivamente... ¿Las APBs son las EPS? Las EPS forman parte, lo que pasa es que hay diferentes EPS, entre las cuales también efectivamente están las EPS. Al final ese recurso que el hospital o la entidad prestadora, la institución prestadora presta el servicio efectivamente, pero al momento del cobro pues tiene muchas resistencias y hay muchos procedimientos, digamos, que se han inventado las EPS para efectivamente llevar, digamos, el proceso de cobro en un tiempo en el que pues, ellos ya tienen el recurso, administran el recurso, manejan el recurso y en el momento en que le llega al prestador, es decir, al hospital, pues ya ha pasado mucho tiempo. Como les decía, el presupuesto es por caja, entonces si yo no logro recaudar efectivamente en la vigencia, en salud los hospitales, por ejemplo, y las EPS manejan, en lo comercial se manejan pagos corrientes 30 días. Los hospitales están manejando 180, incluso de 180 a 360 días pagos a los proveedores. ¿Por qué? Porque saben que efectivamente el flujo de caja no es tan exacto como un pago corriente. Entonces, al no tener flujo de caja y al no tener pago corriente y al además haber presupuestado sobre el sistema de caja sobre el que recauda, pues al final no tiene posibilidades presupuestales para garantizar una compra masiva, por ejemplo, de medicamentos. ¿Qué es una compra masiva de medicamentos? Es garantizar la compra desde el principio de la vigencia, los medicamentos para toda la vigencia. En su presupuesto para la compra de medicamentos
digamos que hay unas inflexibilidades cuando se programa el presupuesto. La primera inflexibilidad es garantizar la nómina. Claramente, pues lo primero que se tiene que garantizar cuando se presupuesta es la nómina de médicos, bueno, digamos todo el personal de la salud y el personal administrativo. Otra inflexibilidad que genera la norma es un 5% que hay que dejar para temas de mantenimiento de la infraestructura. Esas inflexibilidades empiezan a limitar mi posibilidad de presupuesto. Si yo voy a ejecutar 100 pesos, pero me dejan programar sobre la base de lo que recaudo, eso significa que puedo programar no sobre 100, que es lo que espero recaudar, sino sobre lo que efectivamente recaudé, que son 70, 80 pesos. Esos 30 pesos adicionales que me quedan por programar, pues me toca irlos incorporando en mi presupuesto en la medida que los voy recaudando. Es decir, casi que mensualmente tengo que hacer ejercicios de incorporar en el presupuesto en la medida que voy demostrando capacidad de recaudo. Pero con los pesos que tengo programados, me toca primero programar pago de salarios, pago de mi nómina, claramente, y fuera de eso, pues programar algunos otros elementos, como el tema de mantenimiento de la infraestructura. Con el poquito que me queda, al final tengo que distribuirlo entre medicamentos, material médico quirúrgico, otros elementos pues propios de la prestación, y al final lo que en principio yo debería tener recursos para contratar la compra de medicamentos por un año, que es la vigencia fiscal, al final tengo posibilidades de comprarlos por 1 o 2 meses máximo, desde el principio del año. Y de ahí en adelante empezar adiciones a esos contratos, y claramente para el proveedor, para el distribuidor, pues no es lo mismo poder vender en el momento de que hace la programación de la venta, pues vender medicamentos para un año. Si yo antes pensaba comprar 1000 medicamentos de alguna referencia, pues no voy a poder comprar 1000 medicamentos que son los que uso en el año, sino solamente puedo comprar 10. Comprar 10 medicamentos a comprar 1000 unidades, pues es muy diferente. Como compro solamente 10, al final termina el externo incluyéndole un sobrecosto al medicamento que estoy cobrando, porque pues insisto, no es lo mismo comprar 10 que comprar 1000. Y adicionalmente le incluyen otro factor adicional, y es la expectativa de cobro, la expectativa de pago del prestador, porque como el flujo de caja no es a 30 días, pues finalmente se establecen pagos a 180 días, pues claramente el que vende los medicamentos pues no va a poder esperar 180 días a que le paguen, o si los espera, pues termina cargándole un pedacito de recurso adicional para poder garantizar el recaudo. Eso es lo que, insisto yo, algunos pueden llamarlo eficiencia, ineficiencia, yo lo llamo un espacio para la corrupción, porque al final esos recursos terminan perdiéndose y terminan quedando en manos de terceros, que finalmente pues no es necesariamente el usuario, que es donde debería estar centrada pues, la posibilidad de la atención. Eso desde la vía de los medicamentos y de cómo la presupuestación pues, implica o nos lleva pues, a unos escenarios de ineficiencia que, insisto, uno podría también pensarlos como escenarios de corrupción. Y el otro componente tiene que ver con los sistemas de información. A nadie le interesa, digamos, a todos los actores, cada uno en su interés particular, pues no le interesa realmente, porque todos finalmente, insisto, hay una cultura, digamos, detrás de todo esto que finalmente implica que si yo logro ser transparente y si yo logro mostrar mis cuentas, pues al final no voy a tener lo que todos quieren de este proceso, y es tener su pedacito pues, de toda esta cantidad de recursos que se manejan en la salud. Pues tenemos escenarios, congresistas dueños de EPS, tenemos personas, empresarios dueños de IPS, tenemos incluso cajas de compensación con integración vertical. Integración vertical significa que son dueños tanto de la EPS hasta de las IPS, y pues a ninguno de estos actores pues claramente en muchos casos les interesa pues mostrar transparentemente sus cuentas, y pues los sistemas de información hoy son una ventaja, deben garantizar efectivamente eso. La inteligencia artificial debe hoy aprovecharse precisamente en esa perspectiva, pero pues ese tema de los sistemas de información es uno de los elementos fundamentales que creo deben todos los actores de manera transparente permitir que efectivamente haya esa transversalidad de la información y que se disminuya la asimetría, y que para todos los actores sea transparente cómo fluye no solamente la información sino los recursos en salud. Sí, los espacios radiales son muy cortos. Quisiera señalar lo siguiente. Son muy cortos, entonces uno quisiera preguntar tantas cosas y el tiempo no nos da para poder hacerlo. Pero dos situaciones que me parecen importantes. Una, su experiencia. O sea, hay como cierta inconformidad de parte de los ciudadanos frente al sistema de salud, su eficacia, los servicios recibidos, y eso lo asocian con corrupción, ¿sí?
Entonces, ya en su experiencia, en su calidad de director de hospitales, de asesor, de persona que estaba involucrada, ¿qué tanto son esas fuerzas corruptas que están rodeando o de intereses particulares que rodean el ejercicio de la actividad de salud? ¿Qué tiene que ver eso con la operatividad y qué tiene que ver con el diseño? ¿Sí? Y hoy se habla de una reforma a la salud. ¿Usted qué ve, qué cosas hay que hacer realmente para resolver esta situación? Para el ciudadano, digamos que claramente es finalmente quien recibe todo digamos como el ejercicio pues previo, desde la modulación, regulación, coordinación, todos esos principios que pues, nos enseña pues, la norma y que sobre los cuales se reformó los sistemas de salud en América Latina y pues en particular el colombiano con lo que mencionamos anteriormente. Pues al final para el usuario lo que quiere es efectivamente una atención. ¿Sí? El usuario pues finalmente no le interesa qué es lo que sucede hacia arriba, si finalmente logra tener pues una atención adecuada, ajustada, digamos que cumpla con sus expectativas, que garantice oportunidad, que garantice pues todos los principios asociados pues a la prestación. Claramente para que él logre recibir eso, efectivamente tienen que hacerse todos los ajustes estructurales, dentro de los principales, pues digamos como los temas de auditoría y cuentas médicas, digamos que es uno de los elementos fundamentales sobre los cuales está trabajando la ADRES. Esa reforma, digamos que permite que la ADRES asuma pues, todo el proceso de pago, por ejemplo, pero en lo que significa la auditoría de la salud no solamente es garantizar que efectivamente yo pueda verificar una cuenta, sino garantizar toda la transparencia y toda la trazabilidad desde pues, todo el componente de la prestación, insisto, desde la programación y la planeación de los servicios hasta el pago final. Hay digamos que ese proceso de auditoría de cuentas médicas es uno de los temas más importantes que debe abordar efectivamente una reforma para garantizar pues, que efectivamente haya una gestión oportuna y transparente de los recursos. Esto afecta no solamente digamos, la viabilidad de los prestadores, sino la viabilidad de todo el sistema. Porque pues digamos de ese proceso de auditoría forma parte pues digamos como toda la cadena financiera. Entonces uno de los elementos fundamentales es el tema de la auditoría de cuentas. El otro componente es los sistemas de información, que era el que mencionamos hace un momento, que permite pues efectivamente tener ese flujo de información. Y finalmente pues el tema de estrategias como el giro directo, digamos cuando el tercero o el intermediario no tiene la capacidad o no tiene la competencia clara en términos de cómo lograr efectivamente el flujo de recursos, estrategias como el giro directo ayudan. Pero yo quisiera mencionar un elemento final relacionado con el tema de la cultura la cultura de la transparencia más que de la cultura de la corrupción. Quiero ejemplificar esto con hace unos años en Colombia, cuando empezó a hablarse del metro de Bogotá, y voy a ponerlo solamente como ejemplo, se empezó a hablar del tema del metro de Bogotá y cómo volver un sistema eficiente, digamos como libre de corrupción. En ese proceso hicieron una entrevista en un país europeo sobre el sistema metro, en ese país europeo, y había, digamos, para el ingreso al metro en ese país, una entrada con torniquete y otra entrada sin torniquete, exactamente una al lado de la otra. Es decir, por una entraba la persona que tenía el tiquete y por la otra pues no había absolutamente ningún control. Y le preguntaba el periodista a la gerente pues, de ese espacio que para qué las dos puertas o para qué las dos entradas. Ella le decía, una pues es para los que tienen capacidad de pago y el que tiene capacidad de pago pues entra con su tiquete. Y le decía al periodista, y bueno, y la otra dijo, pues es para el que no tiene capacidad de pago. Entonces él le decía, el periodista le decía a la gerente del metro, le decía, ¿y ustedes cómo hacen para controlar pues, que una persona con capacidad de pago pues no entre por la puerta que no tiene torniquete? Ella le decía, pero ¿quién teniendo capacidad de pago quiere hacer una cosa de esas? O sea, ¿quién pudiendo pagar quiere meterse sin pagar? A ella le parecía extraño la pregunta. Aquí es al contrario. Aquí lo normal es que el que así tenga capacidad de pago, y lo pongo como ejemplo porque es que así funciona el sistema de salud. Desde la legislación, desde que se piensa en un sistema de salud, se está pensando es en cómo hago yo para entrar por la puerta que no tiene control.
¿sí? Y montamos los sistemas de salud, y montamos la regulación, y montamos el control, y montamos la organización de los sistemas, y montamos la prestación, y montamos absolutamente todos los temas sobre la base de pensar, no en cómo efectivamente lograr que sin mecanismos de control, claro, son necesarios, sí son necesarios, pero cómo logramos estructurar un sistema de salud que permita que todos los usuarios que tengan capacidad de pago efectivamente lo hagan, y que todos los actores del sistema, en el marco de sus competencias, desde la reglamentación, desde la definición de la norma hasta el ejercicio de la prestación, pues efectivamente quieran cumplir su papel de manera transparente. Es un tema cultural, lo pongo porque normalmente se piensa es en ejercicios de seguimiento ciudadano, entonces el ciudadano es el que tiene que hacer el seguimiento, y le cargamos al ciudadano la responsabilidad de asumir esa tarea de hacerle seguimiento, y hoy los sistemas de control y de transparencia están montados sobre esa vía, y sobre la vía de la rendición de cuentas, más que sobre la cultura que debe existir sobre cada uno de nosotros en términos de nuestro papel como usuarios, de nuestro papel como médicos, de nuestro papel como legisladores, de nuestro papel como gobierno en cada uno de los componentes del sistema. Bueno, doctor Oscar, ha sido un gusto. Realmente también es un tema que da mucha tela para cortar. Le agradecemos mucho su espacio y lo invitamos a escuchar el programa en los próximos Claro que sí, muchas gracias. días. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido a su casa nuevamente. Muchas gracias.